empezar este primer panel del día bajo el shock de todas las cifras que nos ha dado José María, y vamos a intentar bajar el debate a un terreno más cercano, al menos aparentemente, como es el del crecimiento, algo tan cercano y tan necesario y de tanta actualidad. La verdad es que el tema del crecimiento es algo que nos afecta a todos y que nos interesa a todos. Si metemos la palabra en inglés Economic Growth en Google, nos salen 135 millones de resultados y 3 millones de noticias solo en los últimos 15 días. Es muy difícil acceder a toda esa información, pero hoy vamos a tener aquí la oportunidad de que nos hablen de un tema tan relevante como este, tres autoridades de la máxima importancia y de la máxima relevancia, como son Santiago Carbó. Todos son muy conocidos, pero voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Santiago es catedrático de Economía y Finanzas de la Bancor University y profesor de CUNEF, y es profesor del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Es director de Estudios Financieros de FUNCAS, ha sido catedrático de Fundamentos de la Universidad de Granada y es miembro del Consejo de CECABank y miembro del Consejo del Grupo de Asesores Económicos de la ESMA. También ha actuado como asesor en múltiples ocasiones del Banco Central Europeo. Jordi Gual es director ejecutivo de Planificación Estratégica y economista jefe de CaixaBank y también director de Planificación y Desarrollo de Criteria Caixa. Es profesor del IESE, es doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley y ha sido consejero de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Económica Europea en Bruselas y Visiting Professor de la Universidad de California. Es autor de numerosos libros sobre economía. Y finalmente, David López Salido, que estudió Ciencias Empresariales con los jesuitas en ETEA y realizó estudios en CENFRI, donde se doctoró en Economía Cuantitativa. Fue el primer español en trabajar en la Reserva Federal y actualmente es director asociado de la Dirección General de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal y nos va a proporcionar una visión muy interesante acerca de este tema del crecimiento y su experiencia en Estados Unidos. La verdad es que el tema del crecimiento es muy relevante, como decía, y existe un tremendo debate alrededor de él porque hay grandes diferencias entre los resultados que se están consiguiendo entre las diferentes economías. Si analizamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos 20 años, según el Banco Mundial, del año 94 al 2014, el PIB de Estados Unidos ha crecido 25 puntos más que el PIB de la Unión Europea. Pero lo que es aún más relevante que esto es que de esos 25 puntos la mayor parte de esa diferencia se ha generado en los últimos 6 años. Es decir, de 2008 a 2014 es cuando Estados Unidos, por la forma en la que ha manejado la salida de la crisis financiera, ha conseguido esa diferencia con respecto al PIB europeo. Vamos a centrar el debate y vamos a tener la oportunidad también de contestar las preguntas que ustedes nos pasen. Vamos a centrar el debate en 3 grandes bloques. En primer lugar, vamos a cubrir cuál es la situación económica actual y las perspectivas de crecimiento y cuáles son las diferencias entre las estrategias seguidas por los diferentes países. Un segundo bloque en el que trataremos acerca de los elementos que influyen en consolidar ritmo de crecimiento sostenible, si son mejores las políticas que actúan sobre la demanda y sobre la oferta y, finalmente, qué acciones concretas se podrían acometer en la economía española para impulsar ese crecimiento sostenible. Según y hasta que nos vayan llegando preguntas del auditorio, a mí me gustaría empezar con David. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a los tres por estar aquí. Empezar por David, que tiene, como decía, una gran experiencia en Estados Unidos, para que nos cuente en su opinión cuáles son las claves que explican ese crecimiento sostenido en Estados Unidos y su diferencia con respecto al que estamos consiguiendo en la Unión Europea. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos. Yo creo que son fundamentalmente 2. Una que tiene que ver con la rapidez con la que
en Estados Unidos se pusieron en marcha políticas para tratar de eliminar el efecto de la crisis en dos dimensiones. Una es para inyectar capital en el sistema financiero, el sistema bancario, que después de la crisis se vio enormemente deteriorado y es fundamental que fluyera el crédito para que la economía siguiese creciendo, unido a la agresividad por parte de la Reserva Federal, la bajada de tipos, el sostenimiento de los tipos a corto plazo y la compra de activos del gobierno, como todos ustedes saben. Y en segundo lugar, más por el lado de la oferta, la flexibilidad que la economía americana tiene al ajustar sus mercados de factores y de bienes y servicios, ¿no? Lo que facilitó que el impulso de la demanda se trasladase a crecimiento del empleo y de la producción, ¿no? Por supuesto, debajo de este análisis un poco rápido están unos fundamentos de la economía americana que tienen que ver con el comportamiento de la productividad y el ciclo de inversión, que se están manifestando de manera un poco atípica respecto a otros momentos del ciclo y que quizás podemos hablar de ellos más adelante, pero la respuesta es rápida, pronta respuesta por parte de la Reserva Federal actuando para eliminar o para frenar la hemorragia que causa la crisis, y luego la flexibilidad de los mercados, sobre todo de factores a la hora de reabsorber el desempleo generado por la crisis, ¿no? O sea, que si te entiendo bien, David, tú señalarías como elemento fundamental la flexibilidad de la economía americana, que les lleva a tener una capacidad de reacción muchísimo más ágil y más rápida que la que ha habido en el resto, en Europa en concreto, para acometer las medidas para salir de la crisis. Sin duda, la economía americana es una economía muy integrada en esos mercados, como he dicho, de factores y de bienes y servicios. La economía europea pues tiene un grado de integración que ha crecido muchísimo, pero que aún no es el grado de integración que tiene la economía americana, ¿no? Los mercados, sobre todo de crédito, pues siguen estando un poco segmentados, y en Estados Unidos hay un desarrollo y una utilización de los mercados de capitales mucho más importante que lo que actualmente existe en Europa. Yo creo que en el mundo el mercado de capitales americano es el más desarrollado de todos, lo que permite pues garantizar la fluidez del crédito lo más rápido posible, ¿no? Gracias, Santiago. Tú, como gran experto europeo, que nos podrías hablar acerca de cuáles son, en tu opinión, las diferencias entre Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Cuál es la situación del Reino Unido en este sentido? Bueno, lógicamente el Reino Unido ahora está sujeto a un momento coyuntural crítico, que es el referéndum que tendrá lugar pasado mañana, pero utilizando lo que muy acertadamente ha apuntado David, pues voy a referirme a esos dos factores que tienen cierta aplicabilidad en el caso del Reino Unido. Fue la contundencia de las autoridades en materia monetaria y financiera, algo que ocurrió en el Reino Unido también. Es decir, Gordon Brown es el que de algún modo promueve pues la actitud más radical, podríamos decir, de recapitalizar bancos, etcétera, en Europa, y yo creo que el Reino Unido, a pesar de las dificultades que tiene, y algunas de las entidades financieras británicas están en manos del Estado británico, pues yo creo que fue una reacción que ayudó a paliar a lo que habría sido muy grave en el caso del Reino Unido. Y en segundo lugar, yo creo que es una economía más flexible. No llega, por supuesto, al caso de Estados Unidos, porque está sujeto a la normativa europea, que siempre es un poco más restrictiva, evidentemente, pero han logrado tener una capacidad de unos mercados de trabajo, de unos mercados de bienes, de los mercados financieros, pues con una mayor flexibilidad, y eso les ha beneficiado, yo creo que enormemente, porque además están en Europa. Algo que lógicamente es lo que uno no entiende, ¿no? Están en lo mejor de los mundos, están en una situación en la que pueden ser una especie de Puerto Franco, porque de hecho están siendo eso, están siendo una especie de meeting point de los negocios y de las finanzas en Europa. Londres siempre lo ha sido, pero en los últimos 10 años se ha convertido en una aglomeración sin precedente de riqueza inmobiliaria y financiera en el mundo, es decir, pero sin precedente, y los precios inmobiliarios lo marcan. En Londres, que incluso llama la atención con respecto a Nueva York. Entonces, claro, no se entiende que teniendo esa facilidad del acceso a Europa, que yo creo que es uno de los pilares que le beneficia
en este marco que tiene, pues se lo han puesto en duda, es decir, por otras cuestiones, ¿no? Porque creo que esos dos pilares son muy importantes. El Reino Unido tiene un modelo, no tiene una industria tan fuerte como la norteamericana, es decir, tiene mucho más servicios, por supuesto que tiene su industria, pero ha perdido peso en la industria automovilística, por ejemplo, ¿no? Pero sí que tiene esa capacidad de meeting point, ha sido capaz de absorber en su mercado de trabajo cientos de miles de inmigrantes europeos y de otras partes del mundo todos los años, que se está diciendo y que es una parte del debate que hay. Por tanto, es una economía de un dinamismo superior, al menos de dinamismo superior a otras europeas, ¿no? Tiene ese modelo particular que han sido capaces de compatibilizar y que yo creo que lógicamente el Brexit podría dañar seriamente. La verdad es que este es un punto el que has tocado, el del Brexit, que no era el objeto del debate, pero que es tremendamente trascendente porque efectivamente quizá este sea uno de los aspectos donde uno no se explica o explica la desconexión entre los políticos y lo que razonablemente cabría esperar de ellos, ¿no? Hay distintas estimaciones acerca de cuánto representa la City en el PIB inglés, pero todas concluyen que es un porcentaje tremendamente importante, superior al 30%. Y también hay una idea generalizada en que una salida del Reino Unido de la Unión Europea afectaría al centro financiero de manera relevante. Con lo cual, te preguntas cómo es posible que los políticos lleven este debate. Bueno, han sido los políticos, los medios de comunicación, algunos los tabloides han estado durante muchos años diciendo los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos, cobran los subsidios, etc. Entonces ese mensaje ha ido calando. Como algunos políticos no lo han parado y los que defienden la permanencia han estado lentos, realmente en las últimas semanas es cuando se ha visto una reacción muy grande por parte de todos. Es decir, yo ayer, por ejemplo, el rector de la Universidad de Bangor nos mandó un mensaje a todos diciéndonos que la Universidad de Bangor necesita Europa, es decir, porque recibe fondos de la Unión Europea. Es decir, las universidades británicas reciben bastante más de lo que dan, de lo que contribuye en investigación a Europa, ¿no? Entonces, pero claro, se ha tardado un poco, ya no sé si va a dar tiempo que cale, ¿no? Entonces esa desconexión ha sido motivada porque se ha permitido mensajes que además eran casi xenófobos en algún caso. Sí, hay además, ayer leí yo en el periódico una cosa increíble, y es que el Reino Unido recibe más inmigración de fuera de la Unión Europea que de dentro de la Unión Europea. Y sobre la regulación de esa inmigración no hay ninguna restricción. Y sin embargo, no lo han hecho, no lo han regulado y lo siguen recibiendo, con lo cual el debate es absolutamente... Y yo creo que explica parte del crecimiento diferencial del Reino Unido, esa capacidad que ha tenido. Muy bien, Santiago. Tú has incidido, al igual que David, en la flexibilidad y has situado al Reino Unido en un punto intermedio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero... Jordi, en el caso concreto de la Unión Europea, ¿cuáles crees tú que son las razones que explican este menor crecimiento en la Unión Europea en comparación con Estados Unidos? ¿Y qué medidas crees tú que se podrían tomar para impulsarlo? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Es un placer estar en el Congreso de CEDE. Muchas gracias por invitarme. Yo quisiera romper una lanza por Europa. Es verdad que en los últimos 25 o 30 años hemos crecido menos. Es verdad. Pero si miramos el crecimiento per cápita, las diferencias ya no son tan importantes. Es decir, Estados Unidos ha crecido más porque su población crece más que la población europea. Un 70% de la diferencia entre Estados Unidos y Europa es un crecimiento de la población. No significa que me guste que la población crezca poco, pero crecimiento per cápita. Es verdad, de todos modos, que los Estados Unidos crecen más en la generación de puestos de trabajo y de horas trabajadas, y también crecen más en términos de su tasa de aumento de la productividad. Lo cual es grave, porque ya tienen una productividad más elevada que la nuestra. Lo normal sería que un país, una zona como la zona euro, la Europa, que tiene una menor productividad en nivel que los Estados Unidos, tenga una tasa de crecimiento de la productividad mayor, pero no. Somos más pobres que los americanos, pero somos así los europeos que también hemos decidido trabajar menos. Y ellos cada vez trabajan más horas trabajadas, más puestos de trabajo, y nosotros tenemos un conjunto de regulaciones que han hecho que trabajemos menos horas y tengamos menos personas ocupadas, y nuestra productividad crece menos.
Yo no estoy seguro de que sea solo la flexibilidad. Cuando en el pasado hemos examinado esto con cierta sistemática, hemos visto que hay países en Europa que tienen un modelo socioeconómico muy diferente que el americano y que, sin embargo, también son capaces de sostener altas tasas de crecimiento de la productividad en el tiempo. Naturalmente, el ejemplo que todos conocemos es los países nórdicos. Suecia lo ha hecho muy bien, por ejemplo. Por tanto, el modelo socioeconómico no está claro que sea la explicación. Yo creo que la explicación va en la línea de lo que antes David ya apuntaba. En la zona euro, especialmente, pero en toda la Unión Europea, no tenemos de verdad un mercado del tamaño que lo tienen los americanos. En particular, en industrias reguladas, en sectores de servicios regulados, tenemos 28 mercados. Antes teníamos al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Bueno, él lo conoce muy bien. En el mercado de móviles, ¿cuántos operadores hay en Estados Unidos, David? 3 o 4, 4 creo. ¿Cuántos tenemos en el mercado de móviles de Europa? Bueno, ni te lo cuento, más de 35. 1 por país, 3 por país, se debe de acercar a los 60. Por tanto, tenemos un mercado no integrado de energía, de telecomunicaciones, de banca, de un conjunto de sectores regulados. Y luego hemos montado el euro, los países que estamos en la eurozona, pero lo hemos edificado sobre unas bases endebles. Una moneda única necesita un tesoro único, necesita una capacidad de decisión en ámbitos financieros rápida para poder intervenir en momentos de crisis, y esto no lo tuvimos en la crisis de Lehman Brothers. Y además, el hecho de que, no me extenderé, el hecho de que el edificio bancario europeo tampoco estuviera del todo hilvanado, provocó la recaída del 2011 y 2012 y la doble recesión. Y esto explica que esa distancia entre Estados Unidos y Europa incluso ha empeorado en los últimos años. ¿Qué se puede hacer? Me parece que se deriva claramente, ¿no? Sí, sí. En el caso del euro, terminar el edificio, y en el caso de la Unión Europea de los 28, profundizar en la integración en los mercados, especialmente los regulados. La verdad es que es muy interesante tu punto de vista, Jordi, porque justo lo que estamos haciendo es lo contrario. De hecho, yo creo que desde el referéndum de Francia sobre la Constitución Europea, que marca un antes y un después, en mi opinión, en lo que es el proceso de avance en la integración, pues lo que se vive es un cierto paso atrás o ralentización en el proceso de construcción de estas instituciones europeas, que solo se vuelve a relanzar mínimamente, bueno, mínimamente, no mínimamente, pero a dar un paso por la fuerza de la situación con el proceso de construcción de la integración bancaria, con la Autoridad Bancaria Europea, el Banco Central Europeo, etcétera, pero que tampoco después de eso parece que tenga un nuevo empuje, y tenemos, como decía antes Santiago, el Brexit, que encima, ojalá salga bien, puede suponer un elemento muy negativo en todo este proceso. Pero efectivamente, si no seguimos avanzando en esa línea, va a ser complejo que Europa alcance niveles satisfactorios de crecimiento. Vamos a entrar en el segundo bloque, y aquí me gustaría empezar con un tema que ha apuntado ya Jordi, y es el de la población. Hay un debate también muy importante acerca de si es posible en una economía desarrollada seguir creciendo cuando la población cada vez decrece más. Este debate, por ejemplo, es muy actual en Japón, donde las cifras de Japón son terribles. Si no cambia, se habla de que en 30 años la población de Japón habrá disminuido 1/3. El debate es una economía que decrece a razón de un 1% anual, que es un porcentaje muy elevado, con unas tasas de natalidad tan bajas y con un problema de envejecimiento tan brutal. ¿Puede seguir creciendo? ¿Cómo puede crecer una economía desarrollada con este hándicap, David? Sí, yo quisiera dar un dato que tiene que ver con la dinámica poblacional, con la demografía en general, y en particular con sus efectos sobre el propio mercado de trabajo y el potencial de crecimiento de cualquier economía, ¿no? Y que diferencia lo que está pasando en Estados Unidos de lo que puede estar pasando en Japón y en Europa, ¿no? Y de nuevo, volviendo un poco a lo de Jordi, hay una enorme heterogeneidad a la hora de analizar lo que pasa en Europa, ¿no? Pero por daros el dato, o sea,
Lo que realmente es importante no solo es el crecimiento poblacional, las tasas de natalidad y de mortalidad, que es fundamental para garantizar que la economía sobrevive. Por supuesto, si Japón sigue envejeciéndome, acabará desapareciendo, básicamente. Espero que no. Pero a lo que me refería antes es a lo que se llama, los economistas llamamos la tasa de participación. Es el total de la población, cuánta está dispuesta a buscar trabajo y a trabajar, con independencia de que lo encuentre o no. En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa, por poner un poco el contrapunto respecto a no pensemos que Estados Unidos es la panacea en la que todo funciona de maravilla, pues se enfrenta a este problema que en los últimos años hemos tenido y que se ha un poco exacerbado durante la crisis, y es que la caída de la tasa de participación masculina es muy notable. A diferencia de lo que ha ocurrido en países como España o en general en Estados Unidos, donde la tasa de participación masculina se ha mantenido bastante estable. Y sin embargo, la tasa de participación femenina ha aumentado de forma significativa y muy progresiva. Una de las fuentes fundamentales del crecimiento no es solo invertir en capital físico y en innovación, sino también garantizar que hay una capacidad para generar empleo y una población con ganas de participar, porque el mercado de trabajo le ofrece los retornos asociados a su nivel educativo. Ese es uno de los grandes desafíos para Estados Unidos, la caída de la tasa de participación. Gran parte de la bajada del desempleo americano tiene que ver con la flexibilidad que tiene el mercado de trabajo, pero también con la caída de la tasa de participación, algo mucho menos marcado lo que ha ocurrido en España, y en algunos países europeos también hay un aspecto muy importante. Por ejemplo, fijémonos en Alemania. Alemania es un mercado de trabajo que, en general, todos tendemos a pensar que funciona bien, funciona relativamente de forma flexible. Pero desde el punto de vista poblacional, Alemania es uno de los países que tiene una tasa de participación femenina más baja del mundo. Y sin embargo, la tasa de participación es fundamentalmente masculina. Si a la dinámica alemana le incorporáramos al mercado de trabajo una fracción importante de las mujeres, seguramente su tasa de desempleo podría cambiar significativamente. Con esto lo que quiero decir es que la dinámica poblacional, como decía Fernando, es muy importante, no solo en lo que se refiere a crecimiento vegetativo, sino fundamentalmente a cómo la población decide o no si va a participar en el mercado de trabajo. Cuanto mayor es el número de personas que puede participar en el mercado de trabajo, mayor es el crecimiento potencial de esa economía. En el caso americano, como digo, esto se ha desacelerado desde el punto de vista de los hombres, y en el caso europeo, sin embargo, se ha mantenido en promedio, con lo cual las bases para un crecimiento sólido y sostenido son importantes. Como apuntaba Jordi, no es solo el número de trabajadores, sino las horas por trabajador, y este es un gran problema de la economía europea. Trabajan y participan muchos, pero las horas por trabajador y la producción por hora trabajada es mucho más pequeño en Estados Unidos que en Europa. Y este es uno de los grandes desafíos que está pendiente para los próximos años. Muy conectado con este punto, David, está el tema de la inmigración. Cómo gestionar los flujos de inmigración que se están produciendo en el mundo. Y quizá ahí, no sé cuál es tu experiencia, a mí me parece que con todos los defectos que puede haber, quizás los que mejor lo han gestionado son los americanos. ¿Qué opinas tú? Es difícil. Cuando uno habla de la inmigración tiene dos planos, un plano social, económico, y otro un poco más político. Voy a dejar a un lado el tema más político. Desde el punto de vista social y económico, los flujos migratorios ni son buenos ni son malos, dependen un poco de qué te aporte. O sea, uno quiere recibir inmigración en general de personas cualificadas. Estados Unidos es un gran absorbente de capital humano y de formar a gente con su sistema educativo, sobre todo universitario, ¿no? Para una zona como la europea, uno siempre puede pensar que la inmigración, en lugar de ser un desafío, pues lo que plantea son oportunidades, ¿no? Oportunidades de crecer, de desarrollar sectores que de otra manera no se podrían hacer, y desde un punto de vista obvio, como tú has señalado antes, para un país como Japón, pues si el crecimiento vegetativo se detiene, pues sería interesante para que Japón pudiera seguir creciendo, pues absorber flujo migratorio. Lo que pasa es que obviamente hay barreras de entrada muy importantes en Japón. Una de ellas es el idioma y otra es la geografía, ¿no? Europa, sin embargo, no tiene estas dificultades geográficas y de idioma, pero en general sí, la inmigración
es un aspecto muy importante. Pero de nuevo, depende un poco de cuál sea la estructura del mercado de trabajo. Pensar que el mercado de trabajo puede absorber o no inmigrantes depende de nuevo de su flexibilidad, de la capacidad para absorber trabajadores cualificados o no cualificados y para aumentar o no de alguna manera la productividad fundamentalmente. Si no, no es obvio, ¿no? Pensemos que el mercado de trabajo lo único que hace, si miramos al mercado de trabajo de una perspectiva un poco simplista, pero muy agregada, lo que le hace al país es retornarle los beneficios de invertir en educación. Si el mercado de trabajo no permite absorber gente cualificada, porque no permite aumentar productividades y generar salarios altos, los retornos de invertir en educación se deterioran muchísimo, ¿no? Por eso es tan importante pensar simultáneamente en educación y mercado de trabajo y en dinámica poblacional, ¿no? Un aspecto relevante también, además de la población, Jordi, es la tecnología. De hecho, nos lo ha señalado José María en su intervención anterior. Siempre hablamos de la tecnología como un elemento que contribuye a mejorar la productividad, como un elemento que está posibilitando el crecimiento. Sin embargo, también la tecnología, como decía José María, introduce un elemento de disrupción muy importante. De hecho, la tecnología lo que hace es que muchos puestos de trabajo que hasta ahora eran necesarios dejan de serlo y, sin embargo, lo que provoca es la demanda de puestos de trabajo con un nivel de preparación distinto y más sofisticado. De hecho, en conexión con la población, uno de los grandes debates es que no solo va a haber en el mundo desarrollado un defecto de oferta de trabajo, sino que además ese defecto se agudizará porque habrá una parte importante de la oferta que no estará preparada para ese nuevo mundo con ese desafío tecnológico. ¿Qué opinas tú sobre esto, Jordi? ¿Cómo crees que estos impactos tecnológicos están influyendo en el crecimiento? ¿Y qué opinión tienes si es necesario temas como lo de la renta mínima que se plantean en países maduros para solucionar situaciones que se quedan como consecuencia de la tecnología, digamos, redundantes, se están planteando? Bueno, este es un tema muy amplio, trataré de ser sintético. En primer lugar, una de las consecuencias de la revolución tecnológica de la que nos hablaba el presidente Telefónica es que, a lo mejor, el crecimiento real de nuestras economías es mayor de lo que estamos registrando en las estadísticas. En definitiva, desde hace unos cuantos años, estoy seguro de que muchas de las personas que están hoy en la sala están disfrutando de algunos servicios con sus smartphones que les dan una gran utilidad y, sin embargo, lo hacen a un coste prácticamente nulo. ¿Quién no se comunica con la familia y los amigos con el WhatsApp? ¿Cómo nos ha facilitado la vida? Nuestro bienestar ha mejorado claramente gracias al WhatsApp. Y como máximo creo que cuesta €1 al año. Bueno, si esto no es mejora del nivel de vida, si esto no es mayor crecimiento real, ¿qué es? Por tanto, la introducción de nuevos servicios y productos siempre ha dificultado la medida del crecimiento porque medimos mal la inflación. Con la revolución del mundo digital esto se ha acrecentado. Hace años, la Comisión Boskin en Estados Unidos estimó que el sesgo en la medida de inflación era de 1 punto anual, con lo cual la infraestimación del crecimiento real también es de 1 punto. Yo creo que esa cifra, aunque se ha corregido la manera de calcular el IPC, esa cifra a lo mejor aún sigue siendo cierta, y si no es 1 punto casi. Esto tiene impactos derivados en política monetaria, en política fiscal, que a lo mejor podríamos discutir. Pero en cualquier caso es un primer elemento. El segundo elemento es que, como ha ocurrido desde la revolución industrial, la introducción de tecnologías es disruptivo para el mercado laboral. La introducción de tecnologías nos proporciona crecimiento, pero puede hacer temporalmente daño a un segmento significativo de la población y puede desplazar a trabajadores. Y digo temporalmente,
temporalmente porque ese mayor crecimiento económico genera mayor gasto, mayor demanda y finalmente nuevos puestos de trabajo en otros lugares de la economía. Y un mercado laboral flexible será aquel que permitirá reciclar, con perdón del uso de esa palabra, trabajadores que se dirigen de un sector hacia otro sector económico. Pero eso es difícil, eso lleva tiempo y nuestras sociedades no han generado mecanismos sencillos, transparentes, fáciles de ayudar a los que pierden el empleo e incentivándolos a encontrar y aceptar otro en otra parte de la economía. Luego, otro aspecto del cambio tecnológico que siempre ha ocurrido y que se acentúa con la revolución digital es el carácter sesgado del mismo. El cambio tecnológico favorece determinado tipo de ocupaciones y perjudica a otras. Y por tanto, genera desigualdades. Desplaza hoy en día a los trabajadores con conocimientos del mundo del software, resultan favorecidos, los que saben utilizar los medios, y en cambio resultan perjudicados trabajadores de calificaciones intermedias, la clase media, que hacían trabajos de oficina repetitivos que se pueden automatizar. Eso genera, en parte desempleo, en parte fuertes desigualdades salariales que inciden en el malestar que estamos viendo en nuestras sociedades y explican también el auge, yo diría, planetario del populismo, puesto que hay una clase media que en términos relativos se puede haber empobrecido relativamente a sus conciudadanos. Y ahí, por resumir ya, habría más cosas que se podían decir naturalmente, ahí llega la cuestión de la renta mínima. Y la renta mínima a mí me parece una mala solución para un problema que debemos tratar de abordar de otra manera. El problema de la pobreza o de la excesiva desigualdad tiene que abordarse con mecanismos que preserven los incentivos de las personas a buscar y aceptar un empleo. Porque tener un empleo es más que obtener una renta mensual. Tener empleo es tener un propósito en tu quehacer diario y tener un horizonte vital en tu trayectoria. Por tanto, hemos de pensar en mecanismos como el impuesto negativo sobre la renta, que te complementa los ingresos cuando los que obtienes en el mercado laboral son insuficientes para garantizar un nivel de vida digno. Y quisiera aprovechar también para decir algo que me parece que hemos de repetir hasta la saciedad. Y va ligado al tema que hablaba David y a lo que tú has dicho. No es verdad que el número de puestos de trabajo que existe en una economía sea algo dado, que hemos de repartir de algún modo. Esto es una falacia. De hecho, las horas trabajadas en este país han aumentado si las comparamos con las que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Por tanto, es una falacia total. Lo que sí sucede es que conforme somos más ricos, podemos decidir trabajar menos horas o jubilarnos un poco antes, pero por decreto tratar de repartir el empleo me parece que es la peor de las soluciones, ¿no? ¿Tú crees, Jordi, que, volviendo al punto de la flexibilidad, que la sociedad americana, por esa mayor flexibilidad, está mejor preparada para acometer los efectos de la revolución tecnológica que la europea? ¿Lo dirías? Sí y no. La sociedad americana, y él lo apuntaba David, también es un poco dual. Es decir, la sociedad americana es sálvese quien pueda, es muy liberal, muy individualista y da muchas oportunidades, pero tiene dificultades para ayudar a los que tienen mala suerte, a los que se quedan a medio camino. Y por tanto acaba provocando dificultades de excesiva desigualdad y falta de oportunidades para gente que tendría un gran potencial, tal vez. Por tanto, les da un plus la capacidad de iniciativa, la libertad, en la parte, si quieres, alta de la gama, pero desperdician un enorme capital humano porque hay muchas personas que tienen la mala suerte
de nacer en barrios marginales de los cuales cuesta mucho salir. Por tanto, yo creo que, y soy muy proamericano, ya lo sabes, Fernando, pero tienen cosas que pueden mejorar. Santiago, un tema muy interesante también es el papel que pueden jugar en todo este tema del crecimiento de los países menos desarrollados. Hoy día ya nadie pone en duda que China ha jugado un papel en los últimos 20 años y lo sigue jugando impresionante en tirar del crecimiento mundial. En este sentido, la gran incógnita es África. Cuando miramos en el mapa África, es impresionante si hacemos el ejercicio de meter dentro de África el resto de países y te coge Europa, te coge Estados Unidos, te coge Rusia, el mayor continente en superficie y en capacidad de crecimiento poblacional ahora mismo es África. ¿Crees que puede jugar un papel en solucionar el tema del crecimiento en el mundo desarrollado África como continente, en el sentido de, a través de inversiones y de crecimiento en sí, tirar de esa digamos, demanda que se necesita para seguir creciendo? Bueno, yo creo que África tiene un potencial enorme. Tiene muchas divergencias distintas. No es lo mismo hablar de Sudáfrica, Angola o Ghana. Yo he tenido la suerte de tener experiencia en Ghana porque soy consultor del Banco Central allí y bueno, es un país bastante desarrollado. O Nigeria, pero Nigeria tiene convulsiones de todo tipo. Estas son economías bastante desarrolladas y con un gran potencial. Pero además dentro de estas incluso, que son probablemente de las más desarrolladas, me he dejado probablemente alguna, Camerún, etcétera, es muy distinto el mundo rural a las ciudades. Es decir, son en todo caso sociedades, dejando algunas, como puede ser buenas partes de Sudáfrica, etcétera, que aún necesitan un grado de formalización enorme en sus economías y su sistema financiero. Allí el sistema financiero prácticamente no existía como tal. Ahora lo hacen todo con el móvil, porque claro, sí que se ha popularizado el móvil. Y los pagos móviles, es decir, es curioso que no es que tengamos que aprender los europeos, pero desde luego en algunos países latinoamericanos y en África el pago por móvil o el hacer determinadas operaciones bancarias por móvil es fundamental. De hecho, allí los grandes operadores financieros son las empresas de telecomunicaciones en algunos países, ¿no? Entonces, lo primero que necesitan es un grado de formalización importante. Donde hay grado de formalización de la economía, hay regulaciones claras, hay seguridad más o menos laboral, hay infraestructuras mínimas, hay una cierta integración del mercado interior, pues son países que sí que han empezado a salir y que tienen un gran potencial, porque claro, la mano de obra allí es barata, empieza a haber formación poco a poco también. Pero claro, repito, es un territorio tan vasto, tan distinto, tan heterogéneo, que creo que generalizar es complicado. Además, repito, no todos han resuelto incluso sus problemas geopolíticos, ¿no? Pero yo creo que sí, algunos países tienen un gran potencial y de hecho me consta que ya hay empresas españolas invirtiendo allí y europeas y más que va a haber porque el potencial es enorme, porque aún viven con lo básico, aún hay un potencial en su demanda enorme. Pero, repito, tienen que crear un ámbito institucional y una formalización de su sistema económico y financiero pues que aún está lejos. El que lo vaya logrando seguro que irá trayendo inversiones porque tienen como mercado un potencial enorme y también pueden atraer inversiones porque ahí se pueden montar las factorías, las empresas, porque sus costes son baratos y la formación pues empieza también poco a poco, muy lentamente a despuntar, al menos en élites y en alguna clase media que va apareciendo. Pero está lejos de nosotros. Es decir, yo veo África más allá de 20, 30 años y ahora paulatinamente, pero de jugar un papel importante aún es difícil porque hay un grado de desarrollo inferior, repito, y hay muchos problemas que resolver aún. China ha tardado 30 años, 40 en llegar. ¿Crees que el proceso en África va a ser más rápido o no? Bueno, volviendo al tamaño del mercado, China es un mercado en teoría, aunque había, por supuesto, muchas provincias, etcétera, y había un régimen. Estamos hablando de África y decenas de países y bueno, con una idiosincrasia político-social muy distinta, ¿no? Y tribal. Y tribal, por eso yo lo quería decir idiosincrasia. Entonces lo veo más complicado. Potencial no tiene, pero yo creo que China hace 25 o 30 años tenía unas bases más sólidas o al menos más homogéneas a lo largo del territorio, donde había muchas diferencias también entre el mundo rural y las ciudades, también lo había y aún las hay,
pero yo creo que las diferencias son más marcadas en África. Y bueno, repito, el capital social de la economía africana yo creo que aún no tiene la fuerza que tenía el de China hace 25 o 30 años. Por cerrar este punto de los países emergentes, hay un gran debate ahora acerca de China. ¿Va a seguir creciendo o no? ¿Cuál es la situación real de su sistema financiero? El famoso tema de la banca en la sombra. ¿Hay un problema? ¿No hay un problema? ¿Van a ser capaces de gestionar la necesaria reconversión del exceso de capacidad que tienen en algunos sectores, como el siderúrgico, la construcción, muchos otros? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, David? ¿Y qué impacto crees que puede tener si es que se produce esa ralentización en España? En España, los efectos de que China... Los efectos mundiales de que China... primero, si China crees que va a sufrir una crisis grave o no. Sí. Segundo, ¿qué efecto puede tener esto en la economía mundial y en Los concreto? efectos sobre España. Bueno, yo creo que, como tú has dicho, Fernando, la cuestión china está sujeta al menos a dos caveats, cautelas. Gracias, Santiago. La primera es estadística y la segunda es de la asincronía entre la economía de mercado y la situación política del país. La primera de medida porque realmente es muy difícil establecer con claridad cuál es la situación de la economía china, ¿no? Dónde están los excesos de capacidad que tú has mencionado. Evidentemente se menciona el siderúrgico como un caso pues obvio, ¿no? No está claro que si el resto de la economía, de alguna manera que crezca China más o menos depende de lo que haga el resto del mundo, porque China es ese gran exportador y ese gran manufacturero, ¿no? Entonces se puede encontrar con excesos de capacidad importante. Pero a mí me preocupa más del tema chino la situación de sistemas financieros, ¿no? Enormemente desconocido por sus prácticas y luego que en los últimos meses el gran problema que las autoridades del Fondo Monetario, el Banco Mundial o incluso la Reserva Federal se encontraron es que la exposición al riesgo de cambio del sistema financiero y de algunos sectores en China era muy grande. Y por lo tanto eso significa que se pueden causar grandes problemas, puede generar grandes problemas en el resto de la economía mundial. Sin duda, el efecto sobre la economía americana sería muy marcado. Estamos hablando de una exposición muy alta de la economía americana a través de los flujos financieros y comerciales a la economía china y quizás también de forma importante, aunque en menor medida, a la europea. Y esto, sin duda, pues de alguna manera acabaría afectando a España en la medida que el área europea se resintiese, ¿no? Yo creo, no obstante, que, bueno, pues que la economía china va a entrar en un periodo de crecimiento no tan elevado como el de los últimos 10 o 15 años, evidentemente porque seguramente no es sostenible, porque los fundamentos de la economía china no permiten garantizar crecimientos de 2 dígitos durante otros 10 años y en parte porque el resto de las economías mundiales pues no van a sostener un crecimiento del comercio que garantice esos ritmos de crecimiento, ¿no? Y luego el gran desafío para la economía china es tratar de garantizar que se sincronice de alguna manera su situación económica claramente vinculada a la economía de mercado con su situación sociopolítica, ¿no? De nuevo, seguramente hay gente que conoce mucho mejor China que yo, pero China, volviendo al tema que hemos mencionado antes, dentro de China hay una enorme segmentación pues, geográfica, económica y por sectores que tiene que solucionarse a medio plazo porque si no los ritmos de crecimiento no serán sostenibles, ¿no? Vamos a acabar este bloque para entrar en el de España y os iba a pedir a los tres muy rápidamente que hagáis una breve evaluación de la administración Obama en relación a este tema. Yo creo que Obama va a ser reconocido al final como un gran presidente en el tema económico. De hecho, la situación que se encontró era terrible en el sector financiero, del automóvil, en general en la economía, y bueno, parece que al final el resultado en su periodo no ha sido del todo malo, pero me gustaría que dieseis una breve pincelada a los tres sobre esto. ¿Cómo veis su actuación? Había unas grandes esperanzas puestas
no solo en lo económico, que él entra en un momento crítico, aunque fue los últimos meses de la administración Bush la que tiene que lidiar con los principales problemas, sobre todo con la caída de Lehman Brothers, y en lo social había también unas grandes expectativas. Yo creo que el balance es favorable, pero mi pero sería que ha hecho lo que ha podido. Lo que le ha dejado pues el Congreso de Representantes y el Senado, ¿no? Porque no siempre ha tenido las mayorías. Y algunas de sus reformas han quedado descafeinadas, como la famosa pues, de la asistencia médica, sanidad, etc., ¿no? Pero yo creo que el balance es con luces y sombras, pero yo creo que pesan más las luces. Y además pienso que ha intentado también generar como empatía, ¿no? Es decir, que yo creo que es importante, y a veces ha intentado incluso afrontar problemas ya geopolíticos que a lo mejor eran muy difíciles de afrontar, ¿no? Que a lo mejor otros no se hubieran atrevido o los hubiera ignorado, ¿no? Como Irán, ¿no? Entonces, en todo ese paquete creo que hay más luces que sombras, pero dentro de lo posibilista, yo creo que tampoco ha sido un resplandor que nos ha iluminado a todos. Vamos. No, muy brevemente, yo creo que Obama lo ha hecho globalmente bien. Me preocupa que en Estados Unidos algo que había sido una virtud de su sistema, que era el equilibrio de poderes, que es muy importante porque nuestros sistemas democráticos deben ser sistemas en los que se preserve la libertad, es decir, la democracia liberal, no solo democracia, sino una democracia liberal donde se respete a las minorías y eso se fundamenta en el equilibrio de poderes. Y en Estados Unidos lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que ese equilibrio de poderes lleva a la inoperancia del sistema, ya que no se adopten decisiones por la excesiva sectarización, faccionamiento del sistema político. Y yo creo que un reflejo de eso es que ahora, en las elecciones de este año, tengamos a los dos contendientes tan polarizados, ¿no? Por tanto, hay algo si en Europa tenemos enormes problemas con la construcción europea, en Estados Unidos, en la Unión Americana, ha llegado el momento en que su sistema, digamos, gubernamental debiera ser sometido también a alguna actualización. David. No tengo mucho más que añadir. Muy bien. Vamos a entrar en el último bloque del debate, que es España, el que más nos interesa a todos los que estamos aquí. Y para empezar, quería, Jordi, que nos dices tú brevemente cuál es tu opinión sobre la economía española. Eres lo más sintéticamente que puedas. Optimista. Como antes hablaba de cautelas David, soy un optimista cauto. Es decir, hablemos ya del día 27, es decir, hechas las elecciones del domingo. Yo creo que sintéticamente España cuenta con fortalezas en este momento. En términos de flujos, ¿verdad? Estamos en una buena posición en el sector exterior por tener un superávit con unas exportaciones que pesan mucho en porcentaje del PIB. Tenemos el grueso del desapalancamiento hecho en el sector privado, en familias, en empresas. Tenemos un sector bancario que también ha hecho el grueso del ajuste y una enorme reestructuración. Los tipos a cero no ayudan para que ya se pueda dar por concluida. Negativos, ¿no? Los tipos negativos. Tenemos unas infraestructuras absolutamente renovadas y tenemos una capacidad de acción de capitales y también de talento, aunque ahí podríamos mejorar en la capacidad de talento humano, de atracción de talento humano, ¿no? Y estamos generando mucho empleo, con lo cual esas son las fortalezas. Pero tenemos debilidades, tenemos nubarrones que a lo largo de estos años no hemos sabido solucionar del todo. El principal, el que a mí más me preocupa, es el mercado laboral. Continúa siendo un mercado laboral dual, un mercado que se divide entre aquellos que tienen un puesto de trabajo con mucha protección y aquellos que tienen un puesto desprotegido, y aparte de las cuestiones de equidad, eso también provoca problemas en la productividad del país y en la eficiencia del país. El otro gran problema que me preocupa también es que no hemos hecho todo el ajuste presupuestario que era necesario y de hecho hemos desperdiciado el 2015 y veremos hasta qué punto desperdiciamos el 2016. Y ese ajuste, cuando estamos creciendo a tasas del 3%,
Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Por tanto, esta es la segunda pega. Y una tercera, más estructural, es que se demostró en los años de la crisis que tenemos un conjunto de instituciones sociales y fundamentalmente en los ámbitos públicos que no son muy efectivas a la hora de asignar los recursos públicos. Y se vio en los años de la expansión cuando gastamos muchos recursos públicos en infraestructuras, en centros de I+D, en títulos universitarios que luego han resultado no ser muy efectivos, ¿no? muy útiles. Y lo mismo algo en el sector privado, porque en el sector privado también se invirtieron en viviendas, se invirtió en activos que luego no han dado el rendimiento. Es decir, tomamos mucha deuda que luego no ha sido suficientemente productiva. Por tanto, optimista, pero con deberes pendientes que hemos de hacer. Santiago, David, ¿añadiríais algo a este diagnóstico de Jordi? Yo lo comparto en buena parte, creo que además no es fácil sintetizarlo. Yo para mí, matizando, que tampoco es matizar, porque también ha apuntado, pienso que hacia dónde va la economía española una vez el viento de cola, que también lo ha dicho de alguna manera, termine, ¿no? Es decir, muchos de los problemas han sido menos, los financieros, etcétera, pues por el tema del fuerte viento de cola. Ahí yo no creo en que un gobierno ni nadie pueda imponer un modelo productivo ni nada, pero sí que me gustaría ver hacia dónde apunta la economía española por sí sola y la sociedad española. Y eso no lo termino de ver, ¿no? Es decir, soy optimista también en el corto plazo, las luces las ha dicho muy claramente Jordi, también ha apuntado al problema del mercado de trabajo dual, al problema de la no corrección de los déficits públicos, incluso en crecimiento. Pero para mí el problema es, bueno, si se terminara el viento de cola, ¿cuánto duraría realmente todo esto, ¿no? Y es lo que yo creo que tenemos que estimular, pues, le he apuntado también el talento aplicado a la empresa, que la actividad empresarial y económica se refuerce. David. Comparto, por supuesto, lo que ha dicho Jordi y Santiago, pero me gustaría añadir un par de cosas. Una, yo creo que España necesita una estrategia. España necesita una estrategia de país. España necesita pensar más allá de el próximo año, los próximos 2 años, los próximos 3 años. España necesita pensar en cómo cimentar unas fuentes de crecimiento, porque tiene todas las posibilidades para crecer y para consolidarse dentro de Europa. Y respecto a lo que ha dicho Jordi, hay 2 cosas que yo añadiría respecto a su análisis. Una es, tenemos una tendencia a hablar de la dualidad en el mercado de trabajo, que es muy importante y que se puede solucionar de distintas formas, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo una cosa que en España ocurre cuando entramos en recesión, y es que aparece un fenómeno muy preocupante de cara a sus efectos presupuestarios y en general del mercado de trabajo hacia adelante, que es lo que llamamos el paro de larga duración. Es decir, la reabsorción de personas que están más de 2 años desempleadas es algo que este país no puede permitirse, que haya segmento de la población más allá de 50 años que esté 3, 4 años o más sin poder ser reabsorbido por el mercado de trabajo. Y el segundo tema que me preocupa mucho, volviendo a lo que antes preguntaba Fernando, es el tema del envejecimiento y la sostenibilidad de la seguridad social. Esto necesita, de nuevo, una estrategia, un consenso y pensar, hacer de eso una variable estratégica. Por supuesto, como he dicho antes, si no cambiamos el mercado de trabajo, invertir en educación tiene poco sentido, porque al final, como ha dicho Jordi, el talento, que es el que nos gustaría retener, pues acaba buscando su lugar en otros mercados de trabajo, y por lo tanto los rendimientos de esa inversión en educación pues no los rescata la sociedad española, que es un poco lo que queremos todos, ¿no? Muy bien, vamos a ir terminando. Y teniendo en cuenta cómo estamos con el Brexit, vamos a suponer que el Brexit sale bien y no tenemos otro viento de cara.
pero me gustaría que los tres os pusieseis en el lunes. Tenemos un resultado que permite la formación de un gobierno y que en algún plazo no muy lejano tenemos un ministro de Economía encargado de llevar adelante el país. ¿Qué consejo le daríais o qué no consejo, qué comentario le haríais a este ministro si tuvieseis la oportunidad de hacerlo y si él tuviese la oportunidad de implementarlo para gestionar la economía? Y además que tocaseis en ese comentario dos aspectos que creo que son relevantes y se han señalado muchas veces como debilidad de la economía española, que es la innovación, la inversión en I+D y el tema de la industrialización, el número de empresas que tenemos en el país en comparación con otros y su tamaño. ¿Quién se lanza? ¿Empiezo yo? Jordi, empieza tú. Bueno, yo le daría, si me lo pidiese, no hay nada peor que un consejo que no te lo han pedido, al ministro de Economía le diría algunas cuestiones de forma. La primera, que aprovechase el primer año. O sea, las medidas de cambio se han de introducir pronto, porque luego ya entramos en nuevos ciclos políticos. La segunda, que fuese una batería de medidas en gran medida buscando más allá del propio gobierno y buscando consensos con el principal o los principales partidos de la oposición para que sean cambios estructurales duraderos, para que no hagamos lo que siempre ha sucedido en este país, que viene el nuevo gobierno y lo cambia todo. La tercera cuestión de forma que le diría es adoptar medidas de amplio espectro, porque muchas de las reformas que necesitamos provocan ganadores y perdedores, y si haces muchas al mismo tiempo, compensas unos y otros, ¿no? Y luego le contaría la regla de las 3 Es. Explica, explica y explica. Tenemos una sociedad adulta que entiende las cosas y lo que tienen que hacer nuestros dirigentes políticos es explicar y no decir que hacemos las cosas porque nos lo manda Bruselas, por ejemplo, que es un error muy clásico. Y en cuanto a las cuestiones que yo pondría encima de la mesa de fondo, un poco en la línea del diagnóstico que he hecho, yo atacaría rápidamente la cuestión presupuestaria, la cuestión fiscal. Pienso que no es verdad que reducir el gasto desacelere la economía, puesto que hay mucho gasto improductivo. Y empezaría por ahí, por reforma de las administraciones públicas, por un cambio en la financiación territorial, de tal modo que los incentivos no sean a gastar en exceso, sino a corresponsabilizarse. Una reforma impositiva, de nuevo, que no aumentase los tipos, sino la recaudación, porque los tipos ya los tenemos altos. Lo que pasa es que no recaudamos, o recaudamos muy en función de cómo va el sector de la construcción, ¿no? Y no haría mucho en el ámbito de innovación y de industrialización, porque yo pienso que eso lo tienen que hacer las empresas, y lo que tienes que hacer es no ponerles pegas, ser neutral. El Estado, en mi opinión, tiene que ser neutral en esos ámbitos, porque ya es el empresario y el directivo el que decide dónde se juega sus euros, se informa y toma sus decisiones. Y luego atacaría algunas de las reformas de nuestros mercados, como el energético y otros que han quedado, digamos, aún sin completamente adecuarse en estos años. Pero no me extiendo más para poder compartir con David y Santiago. No hay que firmar lo que ha dicho Jordi, porque yo creo que eso sería estupendo. Yo solo añadiría, que está en el contexto que él ha apuntado, en un tema de innovación cierto, pero estimulemos de alguna manera, o al menos cambiemos la mentalidad de que no busquemos solo ladrillo, a ver qué se puede hacer para que de alguna manera la actividad productiva vaya más por la innovación, con más peso, que por el ladrillo, que también nos genera cosas buenas como el empleo, que eso es un elemento importante. Y yo creo que un elemento que también estaba en el fondo de lo que comentaba Jordi, yo creo que el ministro de Economía tiene que afrontar los problemas. Es decir, él no la apunta, se lo sigue la apunta David, tiene que reconocer que tenemos un problema muy serio en las pensiones.
aún no es una bomba de relojería a punto de explotar, pero ya va a camino. Y por tanto tiene que afrontar los problemas, tiene que hablar claramente, como hacían hace 35 o 40 años los ministros de Economía en la tele, y explicar claramente a lo mejor las cosas, ¿no? Es decir, esto no es sostenible, señores, tenemos que hacer algo, no se puede, esas son reformas importantes. No sé si será posible seguir con el mercado de trabajo, porque la sociedad está un poco agotada con este tema y se han quemado algunos conceptos. Y la sociedad ve ahora, por ejemplo, el concepto de contrato único, que lo hemos utilizado los economistas mucho, yo creo que ahora hay como una retracción diciendo, más reformas, pero sí, repito, tiene que afrontar los problemas y ser muy claro con la sociedad y, desde luego, en materia de pensiones, que yo creo que es lo que más nos agudiza, y la reforma de las administraciones. David. Yo solo por reiterar un poco y no entrar en no consumir más tiempo, quizás para dejarlo por si hay alguna pregunta, solo incidir un poco en lo que decía Jordi, que me ha parecido un diagnóstico estupendo. El tema de la comunicación es muy importante, es decir, avanzar en la comunicación es fundamental, sobre todo dado seguramente el Parlamento con el que nos vamos a encontrar. Entonces es muy importante comunicar bien cualquier medida. Y en segundo lugar, algo que me parece muy importante es tratar de evitar que se puedan utilizar cualquier tipo de medida en términos de vencedores y vencidos. Para eso hay que tratar de diseñar una batería lo más general, lo más holística posible, para que en el fondo a todo el mundo le acabe llegando algo y se evite el uso partidista o populista de las medidas que seguramente tienen que ir en la buena dirección, porque el diagnóstico seguramente es compartido, yo diría, por el 99% de los potenciales ministros de Economía. Muy bien, pues vamos a preparar un resumen con todo esto y lo vamos a tener a disposición del próximo ministro de Economía, a ver si lo recoge y le sirve. Muchas gracias a los tres, esperamos que haya resultado de interés el debate y quedamos encantados y a ver si nos vemos otro próximo Congreso de CEDE. Gracias. Gracias.